¿Qué tal? Un agrado saludarles, la más cordial bienvenida. Iniciamos una nueva visión de Todo Un Poco Vive TV Chile, frecuencia 8 BTR, para conversar, para conocer, para acompañarles y desearles una pronta mejoría a quienes están delicados de salud. Se nos va agosto, la misión, la tarea, estamos absolutamente en vivo. Pasar agosto, tenemos el día de hoy una jornada súper entretenida con datos que nos va a proveer la asistente social de la Mutual de Seguridad, que nos acompaña el día de hoy, Dayana Gutiérrez, junto a Andrea Pérez, subgerente de personas Banco Estado del Centro de Contacto de Banco Estado Lota. Vamos a conversar acerca de la reinserción, acerca de cómo el banco se ocupa, digamos, ¿cierto?, de restablecer la salud psíquica también de los trabajadores que en algún momento sufrieron algún accidente y que vuelven a tener una actividad laboral, esta vez reinsertándose en este mundo tan importante del trabajo. Antes de comenzar el programa, quiero señalarles que ayer, precisamente, estuvo realizándose en la zona el encuentro Herede. Y hay una frase del padre Felipe Berríos, que estuvo en Concepción, invitado por estos empresarios en este importante encuentro. Y la frase, abro comillas, señala: la mayor corrupción es la tremenda desigualdad que vivimos en nuestro país. Cierro comillas. Frase expresada por el padre Berríos. Vivimos en un problema, dice él, de consumismo. Y forma parte, digamos, de la intervención que el padre Felipe Berríos realizó ayer, como digo, en Concepción, en este encuentro de Herede, encuentro de empresarios que buscan precisamente darle más fuerza a la economía, darle más fuerza al tema laboral también. Por otra parte, les quiero señalar que la segunda parte precisamente del programa la vamos a hacer el día de hoy con Jorge Vera, y el tema va a ser cueca. Claro, la importancia de nuestras tradiciones, conocer detalles respecto al origen de la cueca. Se señala que hay un decreto del año 1979, que la cueca sí forma parte de nuestra cultura, ¿verdad?, desde la época de Diego Portales, por allá por el año 1824. En fin, vamos a conocer cómo se baila, cuáles son la integración de las 6 octavas, qué significa, ¿verdad?, el baile de la cueca, mirado desde el punto de vista también de esta cosa simpática, entretenida, abro comillas hoy día también, del acoso que el varón, ¿cierto?, hace a esta bailarina tratando de conquistarla. Iniciamos el programa entonces con Andrea Pérez y con Dayana Gutiérrez, asistente social. Bienvenida, para conversar acerca de este interesante premio que obtuvo el Banco Estado Lota respecto a esta iniciativa de innovadora de apoyo a la inclusión. Gusto de saludarte, Dayana, y entremos en materia respecto a este importante premio obtenido. Bien, Mutual de Seguridad se ha propuesto ser referente nacional en materia de inclusión. ¿Ya? Y en ese contexto, por 5º año consecutivo, se realiza un reconocimiento a las empresas socialmente inclusivas, es decir, que aportan a través de distintas iniciativas a incluir a personas con discapacidad y que puedan apoyarlos en el retorno al trabajo. Este año nosotros como región postulamos a 3 empresas y entre ellas a Banco Estado, quien resultó ganador en la categoría Innovación, básicamente por un proyecto que ellos están desarrollando que parte con la capacitación de los postulantes para luego someterlos a un proceso de selección de personal y acceder a puestos laborales en el Centro de Contacto de Lota. Oye, ¿cuáles son, por ejemplo, los antecedentes que ustedes consideran para poder distinguir, diría yo, premiar, ¿verdad?, con este premio ESI, que es la empresa socialmente inclusiva? ¿Cuáles son los parámetros? Bien, existe un jurado conformado por distintos actores, tanto del sector público y privado, que sesiona en Santiago y
personas vinculadas con el ámbito de la inclusión, de representantes del SENADI, en fin, y tenemos 3 categorías. ¿Ya? Una que es apoyo a la contratación de personas con discapacidad, es decir, estas empresas que dentro de sus políticas consideran contratar a personas con discapacidad. Tenemos la categoría reubicación laboral, y es cuando una persona ha sufrido un accidente del trabajo y la misma empresa de origen donde sufrió el accidente genera acciones para que él vuelva a desarrollar una actividad laboral en la misma empresa, tal vez en otras condiciones, en otro puesto de trabajo, claro. en fin. Pero no lo deja abandonado. Exacto. Ni lo deja botado derechamente. Así es. Le pregunto, por ejemplo, también a Andrea Pérez, en su calidad de subgerenta del Banco Estado, Centro de Contacto. Punto 1, explicar esto que es interesante conocerlo, digamos. El Centro de Contacto, y aquí el común, ¿cierto? La gente lo conoce como un call center. La verdad es que es un centro de contacto, como ustedes le llaman formalmente. Funciona en Lota. Cuéntanos un poco cómo funciona esto, Andrea. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. El Centro de Contacto nació alrededor del año 2002 ¿Ya? en el gobierno de Ricardo Lagos y tuvo dentro de sus principales objetivos dar una fuente laboral para la reconversión de la zona del carbón. Sí. De eso ya han pasado alrededor de 15 años, en donde principalmente nosotros damos empleo. Tenemos alrededor de 772 puestos de trabajo que funcionan todo el año y que dan empleo principalmente a las personas de la zona de Lota y de Coronel. Nosotros somos una filial de Banco Estado. Ya. Y está basado en este concepto que yo te comento, que es lo que comúnmente se conoce como el centro de llamado, el call center, ¿verdad? Que sí. Muchas empresas y muchas compañías, incluso hoy día en estos tiempos modernos, contratan en el extranjero. Sin embargo, Banco Estado también, en una labor social importante, apoyó a la gente de Lota, ¿verdad? En una actividad especial, en una reconversión como la que tú me señalas. Por lo tanto, cuando alguien llama a un cliente de Banco Estado, habitualmente esa información está siendo generada desde ese llamado Lota. Desde Lota. Mira qué interesante, ¿eh? Esa es una de las cualidades principales. Nosotros damos servicios a todo el país, a todos los clientes de Banco Estado y en el extranjero. Perfecto. O sea, cualquier persona que llama desde el extranjero o de cualquier parte del país lo va a atender una persona en Lota. Y lo deriva, digamos, ¿cierto? Y lo deriva, dependiendo de la necesidad, en diferentes otros canales. Perfecto. Ahora ustedes postularon a esta iniciativa, a la categoría, digamos, ¿cierto? Iniciativa Innovadora de Apoyo a la Inclusión. Exactamente. Ya. ¿Y por qué? ¿Cómo consiguieron, digamos, cierto, esta información de la Mutual? Ustedes entiendo que están afiliados, ¿verdad? Todos los trabajadores de Banco Estado a la Mutual, digamos, que es un principio condicionante. No es así. ¿No es así? No, y eso es lo particular también de nuestro programa, y es la invitación a todas las empresas, adherentes o no a Mutual, a apoyar estas iniciativas. Y precisamente Banco Estado no es adherente a Mutual, y sin embargo nos une la misma motivación, que es apoyar a las personas en situación de discapacidad, que ellos puedan recuperar su rol de trabajador activo, y por lo tanto en ese contexto se genera una vinculación y una conversación entre ambas instituciones, y aparece la posibilidad de postularlas al reconocimiento, y así lo hicimos, y fue reconocida en un evento que se llevó a cabo el 11 de agosto en Santiago, y como decía, en presencia de este jurado que está compuesto por distintos actores. Oye, y ustedes tienen ahí también, Dayana, estamos conversando con Dayana Gutiérrez, asistente social, encargada del programa Socialmente Inclusiva de la Mutual de Seguridad. Respecto, ¿cierto? Ustedes crearon el MAIS también, es el Modelo de Atención Integral de Salud, ¿verdad? Sí. Y la verdad es que a mí me gustaría conocer también, hoy la prensa, lo comentábamos antes, señala que en Chile el 16.7% de la población nacional está sufriendo una discapacidad leve o una discapacidad severa. Y es más, fíjate que este informe señala que el 5,8% son menores de 18 años los que tienen discapacidad.
Por lo tanto, qué hermosa tarea, diría yo, sin Así lugar a es. dudas. Bueno, Mutual es administradora del Seguro Social Obligatorio de la Ley 16.744 contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y la ley determina ciertas acciones que debe cumplir Mutual, pero el modelo de atención integral en salud va más allá de eso. Pretende abordar los factores psicosociales que pudieran estar presentes frente a un evento como un accidente laboral o una enfermedad profesional. Y desde ese punto de vista se incorporan estas acciones que tienen que ver con inclusión laboral, inclusión social y vincular a personas con discapacidad a una participación social plena. A mí me gustaría saber, por ejemplo, Andrea, ¿cuál fue la sensación, la percepción de los trabajadores al obtener, ¿cierto?, ustedes ese premio, el premio ESI, ¿verdad? Y la confianza que les da también de sentirse protegidos, de que hay una posibilidad. Entiendo que además hay 91, diría yo, trabajadores, ¿cierto?, que recibieron incluso financiamiento además para diferentes tareas que se cumplen, digamos. Nosotros como organización, ¿Ya? La verdad es que estamos Recibieron tremendamente... apoyo financiero, digamos, a eso me refiero. Sí, estamos tremendamente orgullosos de haber generado esta posibilidad que va en concordancia con los valores corporativos de Banco Estado, Claro. que son la inclusión de todos los instrumentos financieros a través de todo el país, y especialmente para los sectores más débiles o más damnificados dentro de la sociedad. Y este orgullo se traspasa a toda nuestra organización. Estamos tremendamente motivados para poder seguir adelante con este curso de apresto laboral, que fue específicamente el que ganó el premio, de tal manera de dar igualdad a todas las personas. O sea, las personas con algún grado de discapacidad, a través de este curso deberían tener las mismas competencias y habilidades que el resto de las personas que puede postular al centro de contacto. Fíjate que es muy muy interesante lo que estás planteando, porque se está buscando a nivel país, diría yo, una cultura de inclusión en nuestro territorio, ¿cierto? Y que tenga redes de apoyos también. Y ahí la Mutual, digamos, ¿cierto?, cumple una labor súper interesante. Exacto. ¿Cierto? Precisamente haciendo mención a eso, el objetivo del área psicosocial y de los programas que nosotros podemos desarrollar a través de ellos es apoyar a la reinserción laboral y social de personas con discapacidad. Y no solo tenemos dentro de nuestra área el programa Empresa Socialmente Inclusiva, está en nuestro programa de emprendimiento también. Cuando no existe la posibilidad de un trabajo dependiente, capacitamos, desarrollamos algunos vínculos con organismos públicos, privados, para que las personas puedan desarrollar un trabajo independiente. Hay un apoyo al emprendimiento, Mutual tiene capitales semillas propios. Era lo que yo te señalaba respecto a este apoyo financiero que se entrega. Exacto. Durante este año han pasado, como usted bien decía, una cantidad importante de personas a través de nuestros programas en capacitaciones, y para este año están programadas la entrega de 12 capitales semillas para personas que su opción laboral es un trabajo independiente. Es interesante las cifras, fíjate que cualquiera puede creer que son cifras menores, pero sin embargo hablamos de 3.000 trabajadores, de 1.600 empresas vinculadas, 200 familias, es decir, es interesante el trabajo que se realiza. La cobertura es bastante amplia, porque un trabajador es una familia. Y en ese sentido sentimos que... Y muchas veces el que aporta, digamos, el jefe de familia. Exacto. El impacto económico producto de un evento, ya sea accidente del trabajo, enfermedad profesional, es importante, pero también consideramos el apoyo a las viudas, claro, cuando el accidente tiene resultado de muerte, y por lo tanto el aporte va más allá del trabajador como representante de una empresa adherente, en fin, tiene que ver con un trabajo social mucho más amplio. Oye, me imagino que también esto lo forma, Dayana,
en tu calidad de asistente social, todo un equipo, digamos, ¿cierto?, de la Mutual, de médico, psicólogo, en donde el psicólogo es tremendamente importante. No descubro nada nuevo, el gran problema que se produce en una familia, se viene el mundo encima, ¿verdad? Se cree que las oportunidades se acaban, sin embargo hay un trabajo psicológico que ejercen, digamos, ciertos profesionales y que ustedes los tienen y logran revertir esa situación y que culmina además con estas iniciativas como la que presentó Banco Estado. Sí. Bueno, nosotros tratamos de intervenir tempranamente los factores psicosociales que estarían determinando, que podrían agravar la situación que ya presenta el trabajador, y por lo tanto el trabajo coordinado con los médicos, con los equipos de rehabilitación es tremendamente importante. Parte allí y luego ya cuando están definida la situación del trabajador, empezar a apoyarlo, capacitarlo. Nuestro equipo también está conformado por, como decía, asistentes sociales, psicólogos, ejecutivo de emprendimiento, que es clave en este apoyo para el trabajo independiente y la habilitación. Este es un proyecto que entiendo, y dejo abierta la pregunta, digamos, proyectado incluso no de corto plazo, sino que se proyectó inicialmente hasta el 2020, supongo, ¿cierto?, que después se pondrá el foco más adelante, pero es un proyecto que pretende finalmente disminuir la vulnerabilidad de accidentes laborales con resultado de discapacidad, digamos. Sí. Es interesante eso. Así es, por supuesto que nosotros lo miramos a largo plazo y de ahí que nos interesa convocar a distintas empresas. Es decir, no quedarnos en los límites de si adhiere o no a Mutual. Sí. Nuestro programa está abierto. No es un dato menor ese. Yo creo que estando abierto a toda la comunidad y a todas las empresas, es un abanico muy amplio, digamos. Exacto, porque tenemos la convicción que hay que desarrollar una cultura de inclusión. Sí, claro. Y por lo tanto eso es transversal a todos, a nuestra sociedad. Lo comentábamos también hace un rato. Van a aumentar las cifras de adultos mayores y por lo tanto ellos también necesitan espacios inclusivos. Entonces es un imperativo ético y social brindar estas oportunidades. ¿Cómo se reeduca, Andrea, por ejemplo, ¿cierto?, materializando el proyecto? Ya obtenido el proyecto, ¿cierto? ¿Cómo se hace realmente? Físicamente, ¿cuál es la reacción que hay? ¿Cómo se hace? Primero, obviamente, hay que activar las redes de contactos para efecto de encontrar a estas personas. Nosotros privilegiamos, por la ubicación que tenemos, la gente que está en Lota Coronel. Sí. Lota Coronel es a nivel nacional y curiosamente, porque nosotros hicimos investigación, es una ciudad que tiene un alto porcentaje de personas discapacitadas, mayor al promedio nacional. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Nosotros empezamos a generar las redes para poder hacer el reclutamiento y selección de las personas. Una vez que nosotros hicimos varias reuniones con las personas en situación de discapacidad, les explicamos el proyecto, los invitamos a participar, les dimos la claridad que esto no es un subsidio, sino que es una oportunidad y que esa oportunidad ellos tienen que tener las ganas de tomarla. Así que partimos ahí motivándolos a de que nosotros les vamos a dar un curso de apresto laboral que los va a orientar para entrar al mundo laboral como cualquier otra persona. No van a tener privilegios ni les vamos a hacer una prueba particular o especial, sino que ellos van, a través de este curso, van a tener la misma opción que cualquier otra persona que vaya a postular al centro de contacto. Luego de eso, terminado el curso, obviamente ahí hay personas que no terminan el curso, que por diversos motivos no llegan, pasan al proceso normal que tiene el centro de contacto de selección de personas, que consta de pruebas psicológicas y pruebas prácticas. Si pasan ese proceso, pasan al entrenamiento y la capacitación, que tiene una duración de 20 y tantos días. Y así se gesta el proyecto. Si ellos pasan, serían un trabajador del centro de contacto y tendrían igualdad y las mismas oportunidades que tiene cualquier otra persona que quisiera trabajar con nosotros. Fíjate que en Senadi, la información que había el año 2012 era que en nuestro país habían 2 millones de personas discapacitadas. Y de esos 2 millones el año 2012,
para la cifra exacta, 22,4% estaba en la región del Biobío. Exactamente. Es alta la discapacidad en la región del Biobío. Es mayor que el índice a nivel nacional. Mira, ¿no? Con mayor razón tiene importancia esta tarea. Y lo otro, ¿cierto?, que no es tema, pero para que lo conversemos también, es el respeto, ¿cierto?, que hay que tener también, ponerse en el lugar del otro. Es un tema también de cultura, como hablábamos hace un momento, de cultura de inclusión en nuestro país. Y lo otro también que es importante, y figura, fíjate, dentro de las necesidades, reclamos, diría yo, de los discapacitados, que es el tema específico del transporte público. El transporte público es un tema en nuestro país para los discapacitados. Y es un tema para nuestros usuarios también. Nos hace sentido también, como decía Andrea, que los postulantes debían ser de la comuna de Lota o contar con un medio de transporte propio para poder trasladarse. Evidentemente ese es un problema para las personas con discapacidad y que nuestros usuarios lo han manifestado. A veces están presentes las oportunidades laborales, pero no tienen las posibilidades de trasladarse. Y yo creo que ahí hay una importante tarea que es necesario dar respuesta, porque en efecto no vamos a avanzar en una sociedad inclusiva si no tenemos un medio de transporte inclusivo también. No, sin duda. De acceso universal más bien. Además, claro. Acceso universal, Sí, esa es la palabra. exactamente. Oye, yo insisto en saber, en la intimidad, cuando se ganó este premio, cuando se ganó esta distinción, ¿verdad?, este reconocimiento, la sensación que hubo ahí. Absoluto orgullo. ¿Ya? Orgullo de toda la organización, especialmente de nuestro gerente general, Jimmy Molina, que la verdad para él fue una sorpresa tremendamente importante. El trabajo que nosotros estamos haciendo está en un contexto de un proyecto que tiene que ver con la inclusión laboral, con la multiculturalidad y como decía al principio, con resguardar los principios éticos y los valores de la Corporación Banco Estado, que tienen que ver con la inclusión. Y la inclusión, en el caso de nuestro centro de contacto, tiene no solo que ver a lo mejor con las personas discapacitadas, sino que también tiene que ver con los inmigrantes, por ejemplo, que también tenemos un programa paralelo a este. ¿También? Que tiene que ver también con no excluir de ninguna forma. Nosotros estamos abiertos a la comunidad y para eso estamos trabajando en las adecuaciones físicas para hacer el centro de contacto inclusivo. ¿Qué quiere decir? Que todas las personas, por ejemplo, entren por la misma puerta, que todas las personas puedan acceder al ascensor, que todas las personas puedan ir al baño, no de una manera especial, sino que todos pueden ir al mismo baño. Ahí es cuando vamos al tema de esta cultura de inclusión. Y para eso nosotros, aparte y a propósito de la cultura de inclusión, sí, nosotros hemos tenido que trabajar con toda nuestra gente en incorporar al lenguaje todas las palabras que impliquen inclusión. Persona discapacitada, para no discriminar. Exactamente. Persona discapacitada, por ejemplo. Nosotros en estos días, en las semanas anteriores, estuvimos todos los ejecutivos de Centro de Contacto en un programa de sensibilización para la inclusión. Lo contratamos de manera externa, estuvimos ahí 2 días completos pensando en aquello, reflexionando sobre los temas, viendo en lo más básico cómo se trata a las personas en situación de discapacidad, que no hay que tener un cuidado especial, sino que más bien incluirlas como de manera más normal. Y en eso lo fundamental es la educación. Mira, te interrumpo por lo siguiente, tienes tanta razón con lo que estás diciendo. Yo he tenido la oportunidad de estar acá conversando con gente de la Corporación de Asistencia, de la Corporación del Limitado Visual. Exacto. Del Limitado Visual. Y esta expresión de no vidente, esta expresión de tratar de ocultar, digamos, ¿cierto?, que la persona es ciega o ciego, ¿cierto? Ellos lo dicen. Por favor, díganos ciegos. Nosotros somos ciegos. No busquen palabras rebuscadas ni mucho menos. Ellos mismos, ¿cierto?, se reconocen como ciegos. Y somos la población la que busca tratar de que
el cieguito, que el no vidente, que el limitado visual, en fin, no. De suavizar el lenguaje a veces. Sí, pero para ellos no, para ellos, ellos son ciegos. Por lo tanto, ¿cierto? Forma parte de nuevo en esta cultura de inclusión que tenemos que tener en nuestro país. Exactamente. Y lo más trascendente, creo yo, en la labor que cumple la Mutual Dayana, es el hecho, por ejemplo, de... Fíjate que las cifras, y si las llevo a estos 2 millones de discapacitados que existen en nuestro país, fíjate que un alto porcentaje, la mayoría, no tiene un empleo estable. Así es. No tiene un empleo estable. Exacto. Bueno, es dramática la situación de, Sí, claro, de las personas en situación de discapacidad y se cronifica más aún cuando son jefes de hogar, cuando son el proveedor, y por lo tanto es ahí donde cobran sentido este tipo de iniciativas. Preguntaba sobre el sentir de Banco Estado respecto del premio. Sí, Nosotros también estábamos muy contentos. Te mencionaba que era un premio a nivel nacional, postularon muchas empresas a nivel nacional y se entregaron solo 3 reconocimientos, y entre esos Banco Estado. Para nosotros es tremendamente importante tener aliados en la región, precisamente para ir disminuyendo esas cifras de cesantía. Entonces nosotros también nos sentíamos muy contentos y satisfechos con este reconocimiento, dado que tenemos un referente a nivel local, es decir, le podemos decir al resto de las empresas de la región, empresas como Banco Estado, no quiero dejar atrás premios anteriores, por ejemplo, nosotros tenemos alianzas muy importantes con instituciones. ¿Estos premios son anuales? Sí. Años anteriores hemos premiado, por ejemplo, a INACAP, que sus servicios académicos también nos han permitido. Este año desarrollamos la 3ª versión de la Expo Incluye, donde convocamos a personas con discapacidad a un espacio de conversación y reflexión respecto de sus problemáticas. Universidad San Sebastián, que brinda capacitaciones, en fin, son aliados que nos permiten ir desarrollando estos espacios de inclusión, donde estamos habilitando a las personas para disminuir estas cifras que realmente son dramáticas. No, son dramáticas y son altas. Lo otro, me imagino que producto de esta conversación que estamos sosteniendo con ustedes, va a haber algún interés. ¿Dónde está la información? Me imagino que en la web, ¿cierto? Hoy día, donde está todo, pero hay un link especial, ¿cómo se postula? ¿Hay un periodo de postulación también para enviar los antecedentes? Así es. Bueno, nosotros como área psicosocial tenemos nuestras oficinas en Mutual de Seguridad, y nos van a encontrar ahí. Parte del equipo siempre está disponible y dispuesto a tener estas conversaciones, y la postulación es anual. Esta postulación se desarrolló, fue un trabajo conjunto para también configurar y dar forma al proyecto de tal modo que respondiera a las categorías de la premiación y el reconocimiento, porque además nosotros queremos aportar a la cultura inclusiva, por lo tanto ponemos a disposición también nuestro apoyo profesional. Nosotros postulamos a ciertos trabajadores a esta capacitación que hizo Banco Estado, y ahí nosotros también apoyando ese proceso. Por lo tanto, nos encuentran en Mutual de Seguridad. Nosotros estamos absolutamente disponibles a visitar empresas, a contactarnos con las empresas, porque, repito, nos mueve la motivación de aportar a que se desarrolle esta cultura inclusiva, en que los trabajadores tengan oportunidad de retornar al trabajo. Por supuesto. Bueno, el tiempo nos alcanza. Yo le quiero agradecer a Andrea Pérez, en su calidad de subgerenta de personas de Banco Estado, del Centro Contacto de Banco Estado Lota. Ahí está situado este centro de contacto. Lo pongo yo, el call center grande masivo, ¿cierto? Que es el centro de información. Que ahora vamos con la multicanalidad. A ver. Twitter, ya, WhatsApp, Internet y teléfono. Se suma con todo al mundo de las redes sociales. Ese es el futuro. No, sin duda, sin duda. Por eso es centro de contacto. Perfecto, ya quedó corto lo de call center. Claro, por eso es centro de contacto. Perfecto, muchas gracias Andrea por haber venido. Gracias a ustedes. Lo mismo a ti, Dayana Gutiérrez, asistente social de la Mutual de Seguridad.
sigan adelante, porque yo diría que hay un alto porcentaje de la población de nuestro territorio que requiere de esta ayuda, de este impulso que la Mutual les entrega. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Se dan cuenta? Sí, estamos haciendo de todo un poco. Vive TV Chile, frecuencia 8 BTR. Momento para hacer una pausa y entramos en materia 18era pronto ya para conocer detalles, algunos inéditos respecto a cómo nace la cueca. Algunos dicen con alguna influencia arábica, otros dicen que viene de un derivado de la zamacueca. Todos esos detalles los vamos a conversar con una persona que sabe mucho de ello, Jorge Vera. Una pausa y ya volvemos.